¿Qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes y hoy vamos a tener, como de costumbre, un personaje referente en un área del quehacer humano. En esta oportunidad vamos a estar conociendo sobre la vida de Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto. Con él vamos a estar conversando en los próximos 60 minutos. Bienvenido, Monseñor, a 60 minutos con José Luis Yepes. Bien, gracias por esta oportunidad que me brinda y gracias por el oficio y por el buen desempeño que tiene en estas tierras de Lara y mucho más allá. De verdad que bendigo su trabajo Amén. y bendigo también el equipo que trabaja con usted para que todo esto llegue a muchos. Monseñor, hablemos en este primer segmento sobre las raíces. ¿Cuándo, dónde nació, quiénes fueron sus padres, a qué se dedicaban, qué recuerdos le vienen a su mente de esa infancia? Bien, yo nací en una comunidad de campo en Santa Bárbara de Barinas. A los 3 años nos trasladamos a Ciudad Bolivia Pedraza, otra comunidad, y mis padres pues del campo sabían trabajar la tierra, mi mamá de hogar. Allí pues nos desenvolvimos, ahí estuve unos 14 años en el campo y allí logré pues también estudiar la primaria prácticamente y ya luego pues he salido más a la ciudad donde pude realizar mis estudios de secundaria. Mis padres, pues mi papá se llamaba Juan Rodríguez, ya hace unos cuantos años que murió, Paula Méndez, mi madre, que también murió, y luego procede una familia muy articulada, muy de hogar, mucho de valores, con 2 hermanos, bastantes. Yo vengo a ser ya el número 10, soy de los menores, tengo sobrinos prácticamente de mi edad y 3 de estos hermanos han muerto, ¿verdad? De manera que ya es una familia de cierta edad y con muchos sobrinos, lamentablemente con muchos afuera del país. Pero es una familia bastante numerosa y bastante articulada en valores y en principios, porque en mi hogar allí se acostumbró pues a tener la oración y la misa y era un matrimonio bien constituido. De hecho, mis padres vivieron 54 años de vida matrimonial. Los separó la muerte porque primero murió mi papá y luego mi mamá. Monseñor, ¿qué recuerda de esa faceta de niño? ¿Qué tipo de juego le gustaba a usted hacer? ¿Era introvertido o era extrovertido? Yo no sé si introvertido o extrovertido, pero en el campo por lo general se tiende a ser tímido, ¿verdad? Eso no dejaba pues que tuviéramos las amistades, tuviéramos el fútbol, tuviéramos los compartir allí de la vecindad. Era un ambiente muy agradable, sobre todo Navidad y Semana Santa. Yo creo que era como eran caseríos, pues ahí nos reuníamos para los distintos juegos propios de Semana Santa, pero también todo lo que era la Navidad, que se compartía muy bien, igual que se hacían mucho las paraduras del Niño Jesús en Navidad y eso se prolongaba hasta febrero. De manera que todo eso era fiesta para nosotros. Igual que las fiestas que se hacían en la escuela, teníamos maestros muy creativos y ahí se aprendió mucho, incluso el tamunangue era muy propio, era parte de la cultura y la enseñanza en la escuela en aquel tiempo. De manera que ahora cuando llego aquí a Barquisimeto y escucho el tamunangue, veo el tamunangue, pues es algo muy familiar porque eso lo aprendimos en la escuela. ¿Le trae esos recuerdos de infancia? Sí, sí, bastante porque me parece que fue una infancia muy agradable, muy bella, de trabajo, de estudio y también de sacrificio, ¿no? De manera que en ese aspecto, pues uno se siente agradecido por los papás, por la familia, por los vecinos, por los jóvenes o niños de infancia, agradecido a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Es una historia, diríamos, no sé si peco de soberbia, pero bastante exitosa y creo que eso es lo que le da paz interior a uno y mucha satisfacción y realización como persona. ¿Usted recuerda cuál fue su primera escuela? Y me gustaría conocer también qué materias usted veía que se le hacían más fáciles y cuáles le costaba un poco más. Sí, la escuela se llamaba Escuela Rural La Arenosa, ahí tuvimos unos profesores maravillosos,
muy dedicados, a pesar de la distancia de la ciudad a ese caserío, estos hacían su gran esfuerzo. Y bueno, ellos trataban de enseñar de una manera general, cultura general, todo lo que era el castellano, así se le llamaba, matemática, redacción, saber leer, comprensión lectora, como hoy se le llama ampliamente, y otras cuantas materias de cultura general, diríamos. Y fue una experiencia interesante porque me parece que estos profesores tenían valores, tenían principios, eran dedicados, tenían vocación. Y esa vocación yo creo que uno también como que la asumió, porque eso la transmitía, la gran dedicación de estos profesores. De verdad que era muy interesante. Ciertamente que algunas veces no habían clases porque la distancia, el profesor o la profesora que daba clase allí se les dificultaba poder llegar. Pero en general vi capacidad de servicio en ellos, vocación y sobre todo mucho amor a sus estudiantes. Creo que para estas generaciones creo que un docente también tiene que tener mucha capacidad de servicio, vocación y amar ese trabajo que parte también de la vocación y que ellos de una u otra forma la tenían también. Bueno, señor, me habló de en su época de niño del fútbol. ¿Lo disfrutaba? ¿Qué tipo de posición era su ideal? Bueno, a veces hacía de defensa, otras veces de portero, eran como las dos áreas más destacadas. Y de hecho yo lo asumí también como seminarista en el seminario y luego como rector del seminario que lo fui. Ciertamente cuando ya como rector me tocaba jugar con los seminaristas y hacía de defensa, pues casi nadie iba por ese espacio porque tenían cierta idea de que le pegaran al rector y después había ciertas sanciones, pero no era así. De manera que siempre mi equipo ganaba, tal vez porque hacía de esa defensa y eso me permitía pues que el equipo me buscara como defensa de ese equipo, valga la redundancia. Ese niño, no hablemos del adolescente ni del joven, pero ese niño, ¿qué sueños tenía? Bueno, cuando era muy niño definitivamente me gustaba el campo, disfrutaba el campo, las familias, la cercanía, la vecindad me parece que era extraordinaria y momentos especiales de compartir fiestas, ¿verdad? Muchas fiestas, muchas actividades culturales se organizaban en la escuela y todo eso está en mi vida. Creo que eso me ayudó muchísimo a desempeñarme después como seminarista, como estudiante y así sucesivamente. Creo que eso lo recuerdo con amplitud, gente extraordinaria. Era muy cercana, muy fraterna, cosa que en algunos casos es compleja porque esa fraternidad se pierde mucho, y esos valores también de cercanía, de hospitalidad, como que en algunos casos también se desorientan por la misma época y por la misma realidad en la que uno se desenvuelve. Monseñor, ¿qué características considera usted que adquirió de su mamá y qué características de su padre? Yo creo que de los dos el trabajo, la disciplina, la responsabilidad, pero también de los dos creo que logré toda la vida espiritual. La vida espiritual de ellos era profunda, era gente de oración, gente de misa y gente responsable. Creo que eso, los dos, era el complemento y que yo siento que en los dos estaba todo esto. De mi papá, sin duda alguna, la disciplina, el trabajo. Y tal vez de mi mamá, la hospitalidad. Aunque en mi papá estaba también, en mi mamá era como sobresaliente por ser la señora del hogar. Y esa hospitalidad he querido de una u otra forma implementarla en los sitios donde he estado, como párroco y también como obispo. Creo que eso es importante. Su madre se dedicó más que todo a oficios del hogar. Sí, del oficio del hogar, pero con una gran creatividad y sabía muchísimas cosas. Yo me sorprendo porque sabía hacer muchas cosas.
A nivel de cocina se desenvolvía muy bien, era comadrona para una cosa y para otra en la comunidad. Y una capacidad de servicio. Y mi papá era la misma línea de servicio, de trabajo, querido, amado por la vecindad. Y era que eso era lo que realmente se desenvolvía en el ambiente. Ese sentido de trabajo, de responsabilidad, de estudio, de disciplina, de hospitalidad. ¿Y cómo fue ese hogar con tantos hermanos? Bueno, lo que pasa es que eran muchos, ciertamente, pero como yo soy de los últimos, cuando yo ya más o menos crecí, ya muchos no estaban. Habían contraído matrimonio, se habían ido del hogar, de manera que siempre me vi entre 5 o 6 hermanos en el hogar. Ya los otros habían salido a estudiar o simplemente ya mis hermanas, que eran las mayores, se habían casado. Por eso le decía al inicio que yo tengo sobrinos casi de mi edad, porque ciertamente no fueron así uno tras el otro, como dicen, sino que hubo espacios y eso permitió que los primeros crecieran, ¿verdad? Y ya pues se separaron un poco del hogar. ¿Pasó los 6 años de primaria en la misma escuela? 2 escuelas diferentes, una más de campo y otra más de comunidad amplia, diríamos, un caserío bastante grande, y allí pues se profundizó más en los estudios, porque teníamos más acceso a todo lo que era la parte de los profesores para llegar con más puntualidad, con más, diríamos, con más responsabilidad por la cercanía de un sitio al otro. Creo que eso ayudó muchísimo. Vamos a hacer una pausa en esta conversación que tenemos con Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto. En breve continuaremos conociendo más de su vida en 60 minutos con José Luis Yepes. Continuamos en 60 minutos con José Luis Yepes, hoy conversando con Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto. Monseñor, nos habló de cuando nació, cómo fue ese hogar, esa familia, luego sus estudios de primaria, donde los concluye en 6º grado. Una vez completada ese ciclo de primaria, ¿qué ocurre en la vida de Monseñor Polito Rodríguez? Bien, ya ahí entonces nos trasladamos a la ciudad de Barinas. Allí pues hice vida muy fuertemente en una parroquia a la que quiero, que es Nuestra Señora del Rosario, la cuatricentenaria, porque ahí me formé, ahí logré crecer ampliamente, diríamos, trabajar a la vez y estudiar. Y fue una experiencia maravillosa porque el radio de acción se abrió más y ahí las amistades fueron mucho más. Y la vida de la iglesia, que siempre he estado incorporado, siento que me ha ayudado muchísimo. He conocido gente maravillosa ahí y eso me ha facilitado también el poder, diríamos, viajar a otras ciudades, sobre todo el movimiento cursivo de cristiandad me ayudó mucho, la Legión de María, por supuesto, y la Renovación Carismática Católica, que eran grupos grandes, allí hacíamos vida, evangelizábamos y a la vez pues estudiaba y trabajaba, porque ciertamente tuve en ese transcurso de traslado hacia Barinas algún tiempo, diríamos, prudencial que dejé de estudiar y ahí fue entonces retomé los estudios de bachillerato, que repito fue una experiencia bastante interesante en el Liceo Oleari de Barinas, que está en el centro de la ciudad, y ahí pues me terminé de graduar bachiller o me gradué bachiller para luego ingresar al seminario. Creo que esta experiencia marcó mucho mi vida porque es donde profundizo en las cosas de Dios a través de los movimientos, a través del trabajo pastoral. Si bien es cierto que traigo una experiencia fuerte de la familia, siempre hay estos referentes que usted habla y que normalmente hoy en día se habla ampliamente. El padre, por ejemplo, Osvaldo García, que conocí, que me animó mucho vocacionalmente desde la temprana edad, ¿verdad? Los párrocos,
tuve párrocos maravillosos, pienso en Antonio María Cayola, un hombre extraordinario, español, buenísimo, y ellos pues lograron animarme en esa línea y eso me hizo mantenerme en ese camino, profundizando y concientizándome de lo que era el servicio. De manera pues que ahí también doy gracias a Dios por toda esta gente que ha sido instrumento de Dios para yo poder ir adelante. En esas aulas del histórico Oliari, ¿qué recuerdos le vienen a la mente de profesores o profesoras que de alguna manera usted siente que significaron un antes y un después? ¿Qué compañeros todavía recuerda? Si mantiene alguna de esas amistades. Sí, nos hemos dispersado muchísimo. Profesores que ya murieron, por supuesto, quedan pocos, que yo recuerde, pues ya muchos murieron. Compañeros que se fueron a otros sitios del país cuando se graduaron de bachiller y que perdí el contacto con ellos. Cuando voy allá a la parroquia, a veces me encuentro algunos, pero muy pocos, porque, repito, ya hace unos cuantos años también que pasé por allí. Y la experiencia era que también eran muchachos muy estudiosos, muy comprometidos, muy familiares. Estamos en otra época. Toda esta modernidad que nos vino ahora con el celular, la tecnología, el mundo de la computación, las redes, pues eso como que hacía que uno como que se fijara más en ese compañerismo y en esas amistades. Creo que eso también hay que resaltarlo. Y bueno, profesores dedicados también. Los recuerdo con cariño en cada una de sus áreas. El profesor de francés extraordinario y sin duda el de castellano, los recuerdo, el de sociología que también veíamos. Eran excelentes profesores y creo que doy gracias a Dios por eso. Mejor dicho, doy gracias a Dios por todo ese profesorado que tuve. No tengo quejas para nada, porque creo que fueron mis grandes instrumentos en el camino. Monseñor, ¿cuándo comienza usted a acariciar la idea de seguir, digamos, de iniciarse en el seminario? O si antes de eso quizás otra profesión también le pasó por la mente. Siempre pensé estudiar derecho o periodismo, ser hombre casado, tener unos 3 hijos, pero en ningún momento dejé de lado esta idea del sacerdocio, porque yo siento que a través de este padre ya mencionado, Osvaldo García, estuvo muchos años en Cogeda, él es tachirense, motivó mucho en esta línea vocacional y yo capté la idea, tal vez se vio un poco opaca algunos 3, 5 años, pero después retomé esa idea con el cursillo de cristiandad, con los distintos movimientos parroquiales, yo logré afianzar mi vocación. De manera que mi vocación, yo creo que está desde la mente de Dios antes de nacer, pero estos instrumentos ya mencionados creo que me ayudaron muchísimo y que siempre tuve el apoyo de mi papá y mi mamá. Le iba a preguntar sobre eso. ¿Cuándo fue la primera vez que se conversó en familia sobre esta vocación y cómo fue el inicio? Sí, yo creo que la primera vez fue hacia los 15 años que les manifesté irme al seminario. Ciertamente no tuve ese gran apoyo de algunos, porque tal vez desconocíamos la dinámica propia de convivencia, de retiros y todo el proceso que hace un seminario para que el muchacho ingrese al seminario. Una de las cosas que ahora yo me he dedicado mucho en las parroquias es hablar de la vocación. Pues yo siento que las vocaciones están, pero si no hay quien mencione, quien hable, el muchacho pues no logra descubrir esa vocación. Y lo triste es que en el camino uno ya como sacerdote se va dando cuenta, porque va escuchando de personas que dicen, si alguien me hubiese hablado a mí de lo que es el sacerdocio, yo fuera sacerdote. Entonces, yo voy a todas las comunidades y en esas comunidades hablo de las vocaciones, porque es una necesidad y es nuestro campo.
Si yo no hablo y no menciono, o mejor dicho, no trabajo por eso, ¿quién va a trabajar? Yo no les puedo hablar de la NASA porque yo no estoy en ese campo, pero donde estoy, esa es mi responsabilidad, motivar en esa línea. De manera que estos sacerdotes trabajaron en esa línea de motivación vocacional. Y a esa edad creo que yo tengo claridad y decisiones en cuanto a mi vocación sacerdotal. ¿En cuál seminario se inició? Yo estudié todos mis años de seminario, los hice, bueno, el primer año lo hice con los padres operarios, una fraternidad que para ese entonces y todavía aún llevan el cursillo de cristiandad. Después, ya el segundo año, pasé a la diócesis de Barinas y todo lo hice en el seminario Santa Rosa de Lima en Caracas. Es un seminario bastante emblemático e interesante porque ese seminario surgió por el año 1670. Y ese seminario después tuvo unas dificultades con Guzmán Blanco, fue cerrado porque eso funcionaba antes donde está la alcaldía de Municipio Libertador. Ahí fue donde funcionó este seminario. Después por el año 1912 aproximadamente con Juan Vicente Gómez, se hizo ese edificio que ahora ya no es seminario ahí, porque se trasladó a Latillo, y en ese seminario o en esa institución ahora está la Universidad Santa Rosa de Lima. Ahí está. Pero ese ha sido el seminario y que recuerdo con mucho cariño y recuerdo muchísimo todos mis compañeros también. Interesante toda esa experiencia, pero esto de la vocación siempre ha estado. Y yo creo que eso nace también, se fomenta, se cultiva, y en eso trabajaron estos sacerdotes, mi papá y mi mamá también. ¿Cuántos años en el seminario? Fueron 8 años de seminario, una experiencia interesante también, toda la filosofía y luego la teología. Fue una experiencia maravillosa, porque tuve muchos profesores de alto nivel. Ya si no aprendí fue culpa mía, pero sí tuve buenos y excelentes profesores y muchachos muy, muy interesantes también, que a pesar de que a veces tenemos 15, 20 años sin vernos, pues a veces una llamada y es una familia para uno. Tanto los que están aquí en Venezuela como los que están fuera del país. Que es una experiencia interesante también. Bien, vamos a hacer una pausa. Al retorno me gustaría saber qué ocurre una vez que completa su ciclo en el seminario, cuáles son las primeras responsabilidades que le son asignadas a Monseñor Polito Rodríguez Méndez. Estamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Avanzamos en 60 minutos con José Luis Yepes. Voy conociendo más de la vida de Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto. Nos comentaba en el segmento anterior sobre esos estudios en el seminario y me gustaría conocer ahora el momento en que ya es ordenado sacerdote. Estoy leyendo acá un interesante acople de hechos de su vida por parte de Carlos Hernández, llamado Bodas de Plata Sacerdotales, Monseñor Polito Rodríguez Méndez, 25 años como instrumento en las manos del Señor. Para el momento en que estamos grabando ya son 26 años. Y nos dice acá que fue ordenado sacerdote el 31 de julio de 1996 en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ubicada en la avenida Cuatricentenaria de Barinas, Estado Barinas. Hablemos entonces de completa el seminario. ¿Qué viene después? ¿Cómo se dan las noticias? ¿Cómo se organiza ya lo que es su ordenación? Bien, termino mi seminario y ya luego entonces ya es una decisión del obispo. Por supuesto, el candidato tiene que sentirse libre, con responsabilidad para también decir sí, asumo esto. Y la iglesia a través del obispo entonces es el que impone las manos y uno queda incorporado a esa diócesis. De manera que en ese aspecto yo he pertenecido a la diócesis de Barinas mientras era sacerdote. Ahí fui ordenado sacerdote 31 de julio del 99 y enseguida voy de vicario cooperador con el padre Ciro Alfonso Albarracín
a Ciudad Bolivia, Pedraza. De un tiempo, casi unos 2 años, me trasladan al Cantón. Eso está lejos, eso está al lado de Guasdualito. Allí estuve de párroco. Casi en la frontera con Arauca. Sí, ahí estuve poco tiempo, unos 2 años, para luego venir de párroco a la parroquia donde me formé y donde era mi casa. También estuve unos 2 años aproximadamente para luego ir a estudiar a Roma, teología moral. En Roma pasé unos 2 años también estudiando, formándome. Tuve una experiencia interesante en ese paso por Roma, porque fue el tiempo en que murió el Papa Juan Pablo II y tuve pues la oportunidad de asistir a todos estos actos litúrgicos fúnebres ahí en la Plaza de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, para luego también participar cuando salió electo Papa Joseph Ratzinger, que era el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe. Después el Papa, como se le llamó, Benedicto XVI. Una experiencia interesante de formación de una cultura, diríamos, amplia, porque es ahí donde se ve la universalidad de la Iglesia en estos tiempos de estudio, en las distintas universidades, y que el sitio, el epicentro, viene siendo siempre esa Basílica de San Pedro, ahí el Vaticano, donde confluyen tantas nacionalidades, tantos idiomas, tantas experiencias pastorales. ¿Cómo recibió esa noticia de que le tocaba trasladarse a Roma? ¿Qué sintió la primera vez también que vio llegar a la Ciudad del Vaticano, ver la Plaza de San Pedro? Bueno, siempre hay un impacto, ¿no? Porque uno tiene que empezar a socializar con gente diferente, es un idioma diferente, clases en italiano, todo. Y eso para uno es un reto, porque ahí ya no es nuestra lengua natal, diríamos, sino que ya hay que competir a nivel de estudios con otras grandes culturas europeas, por decir algo, ¿no? Y eso, pues, es una experiencia que lo marca a uno, con mucho sacrificio, porque estar fuera del país, déjeme decirle que no es nada fácil. No hay como su tierra. Yo amo a mi país intensamente, amo por supuesto el servicio que la iglesia siempre me ha encomendado, pero eso fue un paso por Europa que lo marca mucho a uno. Uno valora más su tierra, su país, sus valores, sus principios, y le permite a uno, sin duda alguna, tener una visión amplia, porque a veces nos acostumbramos que solo su región, su país, y que no existe otra cosa, ¿no? Es mucho más que eso. Y en el caso de la iglesia, por algo se le llama una santa católica y apostólica, es decir, la catolicidad, la universalidad de esa iglesia. La verdad que ha sido verdaderamente interesante porque uno logra también hacer sus amistades, compartir con la cultura de la India, del África, de Europa, de América Latina, que hubo también allí varios compañeros estudiando. ¿Verdad que son días para crecer? Ese paso es por allí para crecer y también para agradecer a Dios, porque no todo el mundo tiene esas oportunidades de ir afuera a estudiar. ¿Cuánto tiempo por allá? Estuve 2 años, y después he tenido la experiencia pues de volver en varias oportunidades por razones propias de mi oficio como obispo. Cuando cumple los 2 años allá, ¿qué sigue? ¿Qué nueva responsabilidad les asignada? Bueno, yo vine a ser párroco y ahora fui párroco en esa iglesia donde fui vicario cooperador en Ciudad Bolivia, Pedraza, Santo Domingo de Guzmán. Luego, por razones pastorales, voy a la catedral para luego ir de rector del seminario Nuestra Señora del Pilar en Barinas. Ahí estuve 6 años ya como rector, para luego volver a ir a la catedral, porque antes estuve en catedral un tiempito, después voy a catedral de nuevo de párroco, para luego ir de subsecretario a la conferencia episcopal. Y estando en la conferencia episcopal, porque ahí también tuve poco tiempo, 1 año, 3 meses, una experiencia muy bonita,
muy sacrificada a la vez, fue cuando tuve la noticia de que era obispo para San Carlos Cojedes. Cuando se traslada hacia allá, háblenos acerca de la llegada a esa nueva región para usted, porque ya se movía más hacia la zona de Barinas, la zona del estado Apure, ahora irse, aún ahí todavía en los llanos, pero ya más hacia la parte central. Fui con mucha esperanza y con mucha confianza en el Señor, porque es una responsabilidad nueva. Y esta responsabilidad ya no es una parroquia, es una diócesis. Ya es trabajar con sacerdotes y con todos los grupos, trabajar más ampliamente, pero que ya el hecho de haber sido rector del seminario y párroco me dio una experiencia bastante calificada, como también el haber sido subsecretario de la conferencia, porque allí con frecuencia uno se encontraba con los obispos que se reúnen 4 veces al año, y como subsecretario pues yo estaba al servicio también de todos ellos, y uno escucha, ve y se hace pues una panorámica de lo que es toda la iglesia venezolana y mucho más allá. Y en San Carlos pues llego también con una experiencia y con una esperanza de que pudiéramos hacer muchas cosas, teniendo en cuenta que el obispo de ahí había renunciado por cuestiones de salud. Después estuvo el arzobispo de Valencia, Monseñor Reinaldo del Prete, como administrador apostólico 2 años, para luego ya llegar el obispo residencial, que en este caso era mi persona. Y ahí empezamos a trabajar, a conocer todo el estado, las parroquias, conocer los sacerdotes, emprender muchas obras y bueno, pasé y quise pasar haciendo el bien. Estando ahí es cuando ya entonces me informan que vengo como arzobispo de esta arquidiócesis de Barquisimeto. Que teníamos tiempo sin un arzobispo titular, ¿no? Sí, ya aquí tenía, primero diríamos que había un vacío, no sé cómo calificarlo, pero ya Monseñor López Castillo, que fue el que me ordenó sacerdote en Barinas, precisamente la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, la cuatricentenaria. Los últimos años estuvo bastante enfermo acá. Después vienen un par de administradores que hicieron todo lo que estaba a su alcance, teniendo en cuenta que tenían otras responsabilidades. Víctor Hugo, por ejemplo, era el obispo de San Felipe. Y tener esa diócesis y luego esta arquidiócesis tan grande, tan exigente, pues eso no creo que le haya podido llevar a hacer todo un trabajo como él quería, por esas limitaciones de responsabilidad. Luego sale él como arzobispo de Coro y vino Osvaldo Araque, que era el obispo y sigue siendo el obispo de Guanare. Claro, la ventaja de Osvaldo era que como era de aquí, conocía aquí, pues se le hizo muy fácil hacer algunos cambios y poder estabilizar también mucho la diócesis, la arquidiócesis, por algunos meses que estuvo. Y bueno, aquí estamos conociendo. Una de las cosas que me llevó pues a conocer un poco la arquidiócesis de que llegué. Yo llegué aquí el 17 de agosto del año 24, es decir, el año pasado, y me propuse ir a las parroquias los primeros meses. De manera que he recorrido todo lo que es Barbacoa durante esos meses, Guarico, Cubiro, Buenavista, Villanueva, Sanare, todo, Duaca, Sarare, La Miel y por supuesto todas las parroquias de aquí de Barquisimeto, incluyendo las de El Tocuyo y Quibo. Una experiencia muy interesante porque logré pues visualizar y hacer una sucinta de lo que es esta arquidiócesis, los laicos, los sacerdotes, las distintas pastorales, movimientos de apostolado, las infraestructuras, las necesidades, las bondades y no bondades que tiene esta arquidiócesis. De manera que a esto me he dedicado y seguimos trabajando en esta línea. Vamos a hacer otra pausa en esta conversación que tenemos con Monseñor Polito Rodríguez Méndez. En la próxima parte abordaremos también esa
política pastoral, que ya nos soltó algunas pinceladas, pero de esos objetivos, de esos propósitos que va a implementar como parte de su gestión como arzobispo de Barquisimeto. Así que no se aparten de nuestra sintonía. Llegamos a la parte final de este 60 minutos con José Luis Yepes, hoy con Monseñor Polito Rodríguez Méndez, arzobispo de Barquisimeto. Monseñor, hablamos de esos años en Cojedes, ¿no? Eh, ¿Cuál considera usted que fue ese sello personal que usted quiso imprimirle a su gestión allá? Bien, un poco parecido a lo que estamos haciendo acá, pero igual fue las visitas pastorales. Me dediqué a visitar las parroquias, a dedicarle varios días. Fueron 3 visitas pastorales que hice en mis 8 años de estadía allí. Y algunas le dedicaba 3, 4 días, irme a esa parroquia, visitar los sectores, conocer todo, sin dejar otras visitas ordinarias que había que hacer. Celebraciones, por ejemplo, de misas patronales, alguna actividad específica de reunión con grupos y así sucesivamente. Mira que eso sería lo de las visitas pastorales. Las infraestructuras estaban muy dañadas y hubo que trabajar fuertemente en las infraestructuras. A nivel vocacional se trabajó ampliamente. Y luego, sin duda alguna, el Instituto de Pastoral que hemos creado allí, hay quedaron unos 700 laicos formándose, ya llevan sus años, una escuela de diaconado permanente que hemos formado, el apoyo al ancianato, a los colegios, el apoyo a las parroquias y así sucesivamente. Creo que eso así como en línea sintética. Por supuesto, allí teníamos una emisora, logramos crearle la sede, muy bonita, y creo que es una de las mejores sedes de la radio pastoreña que hoy en día está allí en San Carlos. Por supuesto, la curia episcopal, una casa que estaba totalmente abandonada, hoy una sede muy digna, muy acogedora, y diríamos digna de admirar por los que pasan por esa curia. Sí. Y el centro de pastoral, sin duda alguna, que eso también se dejó allí constituido. Casas de retiro bastante organizadas para poder desarrollar el trabajo pastoral allí. Lo escucho, Monseñor, y siento como que esa gestión en Cojedes lo ha preparado para la enorme tarea que tiene sobre sus hombros acá en Barquisimeto, porque es un poco el tema también de infraestructuras que hace falta de hace rato hacerles un cariñito, todo lo que eso significa, lo de la misma parte de gestionar la parte económica que es el día a día también y que bueno, de alguna manera hay una demanda en ese sentido y por ahí veo que ya hay unas pautas interesantes que pueden generar unos recursos para que puedan hacerse o acometerse esas obras, ¿no? Sí, y luego pues aquí, como lo decía en el segmento anterior, hemos querido conocer un poco, seguimos conociendo y moriré y no terminaré de conocer todo el estado Lara y mucho más allá, porque siempre hay algo nuevo que aprender, que conocer. Entonces, aquí hay grandes retos, grandes desafíos, las infraestructuras es un problema. Creo que aquí se necesitan por lo menos 5 millones de dólares al año para cuestiones de reparación de templos. Aquí hay templos históricos muy bonitos, pero muy deteriorados. Casas parroquiales muy deterioradas, salones parroquiales, pero es que las distintas pastorales, pastoral familiar, juvenil, vocacional, litúrgica, musical, todo lo que es las cáritas, todo lo que es la pastoral de medios que se requiere también, tener un medio para informar las actividades de la arquidiócesis, todo eso pues requiere un aporte económico. Y la arquidiócesis debería tener partidas para todo eso, pero eso no es así, porque no existe. Lamentablemente lo poco que se consigue es para la nómina de la curia y del seminario, la comida del seminario. El seminario, por ejemplo, también en muy malas condiciones. Y eso implica muchos recursos. Ahorita han entrado 105 muchachos y esos muchachos desayunan, almuerzan y cena. Tenemos 40 profesores, tenemos el personal también obrero, administrativo, y eso es dinero. Por eso nos vimos en la necesidad de inventarnos ese bono, que de hecho ya lo habíamos aplicado en Barinas cuando fui rector del seminario. Allí surgió esta idea
pero también lo implementamos tal vez con menos fuerza en Cogede y que ahora aquí lo hemos implementado el año pasado. Es algo engorroso y a veces hasta penoso decir a la gente, mire, colabore con tu iglesia. Pero es que también el derecho canónico le da la facultad al obispo que implemente alguna política que pueda también generar recursos para sostener el clero, todo lo que es la infraestructura y todo lo que es el culto. Algunos laicos no entienden esto, no lo entienden, y por eso a veces se hace como engorroso, dificultoso poder promover un evento de estos. Pero creo que si nosotros asumimos el caso del bono con cariño y entre todos, es fácil. El problema es cuando una responsabilidad tan alta recae sobre una sola persona. El peso es muy fuerte, la carga es muy pesada, diríamos, por tanto es inviable, es inviable. Y es aquí donde se tiene que crear una cultura también de apoyo económico a su iglesia, y en este caso a las parroquias, al seminario, porque hay sacerdotes que pasan muy mal porque no tienen. El trabajo del sacerdote es atender las comunidades, pueden tener títulos. Yo tengo varias licenciaturas, maestrías y un doctorado, pero yo no puedo irme a una universidad, porque en qué momento yo trabajo y hago el oficio que me corresponde. Entonces yo creo que la comunidad tiene que crear esta cultura, así como la cultura del buen trato, que hoy es una necesidad dentro de la iglesia, de espacios seguros, la cultura vocacional. Debe crearse también esta cultura de ayuda a la iglesia, y una iglesia que necesita, que es uno de los mandamientos de la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Por eso el bono. De manera que aprovecho la oportunidad para que esto se vaya sembrando en las comunidades y se tome conciencia del mismo. En cada parroquia. Porque el obispo solo no puede. Necesita el concurso de los sacerdotes, de todos los laicos, porque en definitiva un sacerdote se forma para el servicio de la comunidad. No se forma para sí mismo, está al servicio de la comunidad. Y en el caso nuestro tenemos un excelente seminario, que es la Divina Pastora, ubicada en el Manzano, que gracias a Dios y a los obispos anteriores, pues tuvieron esa feliz idea de impulsarlo, y que por muchos años ya ha generado, de ahí ha egresado muchos sacerdotes, y que hoy están en todas las parroquias trabajando y sirviendo a la comunidad, y hacen un esfuerzo maravilloso por responder a las necesidades de las comunidades, de manera que no escatimen esfuerzos en ayudar a tu iglesia. Estos bonos están disponibles en cada parroquia. En cada parroquia se distribuye, se promocionan, se vende, porque entre todos creo que es mucho más fácil. Y el sorteo, en este caso para este año, está previsto para el 6 de diciembre. Está previsto ahí en el Arena Plaza, donde fue el año anterior. Y bueno, en esta misma línea queremos implementar o darle fuerza al plan pastoral arquidiocesano que hemos ya puesto en marcha. Lo hemos puesto en marcha el 16 de julio, el Día de la Virgen del Carmen, con la presencia del señor Nuncio Apostólico. Fue una experiencia muy bella también, y que hoy está ese plan pastoral en las distintas comunidades. Los sacerdotes tienen en sus manos ese plan, vamos hacia los laicos, estamos dando talleres para que sea conocido, que tiene 4 grandes dimensiones: el anuncio, lo que tiene que ver con la comunión, la vida de la caridad, el aspecto celebrativo, pero que cada una de esas dimensiones tiene unos cuantos apartados que tenemos que asumir para que esta iglesia sea una iglesia verdaderamente misionera y en salida, como lo proponía el Papa Francisco. Y en esto también les pido a todos que lo asuman con cariño y que sea una gran guía, un gran método para nosotros avanzar en la construcción del reino de Dios. Viene también otra tarea importante y que va a aglutinar a muchos católicos y que va a ser en el Estadio Metropolitano a propósito de la canonización de José Gregorio Hernández, de Carmen Rendiles. Háblenos sobre eso. Sí, como ya el público lo sabe, está previsto que el 19 de octubre sea la canonización de estos 2 grandes personajes de nuestra querida Venezuela, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, que llegan a los altares, los 2 primeros santos
que llegan a los altares. Llegamos tarde delante del Perú, por decir algo, o de Colombia, porque imagínense, si hablamos de Perú, del Perú por allá por el año 1570, ya con Santa Rosa de Lima, luego San Martín de Porres, Santo Toribio de Megulovejo, y así pudiéramos hablar de Colombia. Nosotros estamos llegando muy tarde. Entonces habría que ver eso, y está prevista esa canonización para el 19. Y luego el día 25 del mismo mes tenemos una gran celebración en Caracas, el episcopado, con la compañía o la presencia de algunos obispos que vienen de América Latina. Y luego el 26 nos corresponde acá a nosotros, 26 de octubre, a partir de las 7 de la mañana en el Estadio Metropolitano, que está ubicado acá en Cabudare. De manera que ya desde las 7 de la mañana, para que todos puedan llegar, porque la actividad empieza a partir de las 9 de la mañana, pero en eso de ubicar la gente se lleva un tiempo bastante considerable. De 7 a 8 y media pensamos que ya la gente tiene que estar ubicada para que empecemos esa gran celebración que termina en horas de la tarde. Pues que todos a organizarse, a participar con cariño. Creo que José Gregorio Hernández sobre todo está muy sembrado en nuestras comunidades, en nuestro pueblo, y que estoy seguro que van a salir para agradecer a Dios por ese regalo para Venezuela y mucho más allá, porque ya estos santos no pertenecen solo a Venezuela, sino a la Iglesia Universal. Y eso nos debe alegrar y motivar también para trabajar por nuestra santidad de vida. Monseñor, ¿algún paisaje que le vengas de forma recurrente a la memoria? Me encanta mucho uno que está de Bruzual a los módulos de Apure, ese llano adentro, porque allí se une el cielo y la tierra, es la llanura plena, ese llano. Por supuesto, los medios de coro me encanta los bosques, los cerros del páramo ahí en Mérida. Pero afuera también he conocido paisajes muy bellos. Por allá en Francia conocí uno maravilloso, que es donde está la Virgen de la Salette. Un paisaje que en el verano es extraordinario y en el invierno pues todo se cubre de nieve. Es bellísimo, por mencionar algunos, ¿no? Por supuesto, me encanta la zona de Sanare. Hay zonas muy bellas para descansar, el clima muy agradable, hay unas cuantas posadas maravillosas por allí, como también, sin duda alguna, Barbacoa, con la cascada del vino, ¿no? Y así sucesivamente, sin dejar de mencionar lo que es el Cubiro. Son áreas o espacios bellísimos que tenemos aquí en Barquisimeto que hay que valorar y que sea también como fuentes de empleo por el turismo que allí se puede generar. Creo que eso hay que trabajarlo también. Monseñor, usted es un hombre con una agenda muy apretada de actividades. Sin embargo, ¿cuál es su pasatiempo preferido? Bueno, mi pasatiempo son muchos. Aparte de toda mi agenda de trabajo de la mañana y de la tarde, me gusta ver mucho noticias, estar bien informado, leer algún libro, y me gusta también descansar. Porque yo pienso que si uno descansa bien, duerme bien y come bien, rinde muchísimo. Y creo que eso hay que tenerlo en consideración. Monseñor, ahora vamos a hacerle ya la pregunta final que siempre le hacemos a todos nuestros personajes. Mirando a esa cámara, Monseñor, ¿cómo le gustaría a usted ser recordado? Bueno, como alguien que pasó haciendo el bien. Creo que estamos llamados para esto, para el servicio, para hacer el bien. A veces, pues, en las tomas de decisión, y en el caso de un arzobispo o alguien que ejerce tanta responsabilidad, no necesariamente todas las logra acertar. Lamentablemente es así, pero la idea es que siempre uno pueda acertar a través de un buen discernimiento, apoyándose en la prudencia y en el buen consejo de tanta gente sabia que hay. Por eso los consejos consultivos que tiene la Iglesia, como el Colegio de Consultores, el Consejo Presbiteral y otros, donde el obispo pues siempre está escuchando, pero también está escuchando a la comunidad de varios asuntos, y desde ese discernimiento que uno tiene que darse tiempo reposadamente, uno tiene que tomar decisiones. Recientemente se hizo el cambio de todos los sacerdotes en la arquidiócesis y ha sido fruto pues de un proceso muy sinodal, pero también un proceso de tiempo. Y creo que
todo eso nos llevó pues a tomar las decisiones. Espero que en la gran mayoría haya podido acertar, no siempre, y luego como es un clero grande y una arquidiócesis tan grande, uno no logra tener toda la gente contenta, eso es inviable. Ni el Señor logró tener contento a Judas Iscariote. Así es. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por abrirnos las puertas acá de la Curia para compartir con nosotros, con nuestro público, estas pinceladas de lo que ha sido su vida, una vida dedicada al sacerdocio, dedicada a Dios. Y como líder de nuestra Iglesia Católica, pues siempre nos gusta saber acerca de su vida, su obra, y que, bueno, sea del dominio público en este caso a través de la televisión y a través de los medios digitales. Gracias por atenderlo. Gracias por venir y gracias por todo el bien que hace junto a todo su equipo. Que siga adelante, que Dios bendiga ese trabajo y que también lo recuerde esta sociedad como el hombre que pasó haciendo el bien. Que Dios les bendiga a todos. Amén, amén, amén. Y hoy con la asistencia de producción de Douglas González, Nelcy Salazar, en la producción de Carlos Guerra, les habló José Luis Yepes. Será hasta un próximo 60 minutos a través de Promar Televisión. Recuerden que siempre luego subimos estos programas a nuestro canal de YouTube, José Luis Yepes Rodríguez.